Muy bien, vamos a transcurrir la segunda parte de Abuelo de Pájaro. Recordemos que estamos los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de Sónica Más, sonica.com.ar y en el canal de YouTube Sónica Más. Ahora vamos a dialogar con el doctor Ricardo Teijeiro, que es médico infectólogo e integra la Sociedad Argentina de Infectología. Ha tenido una participación activa a lo largo de esta pandemia que aún continúa, ¿sí? Entre comillas, aún continúa. Y vamos a hablar con él sobre algunos temas de estricta actualidad que nos propone la pandemia. Doctor Ricardo, ¿cómo está? Gustavo Duarte lo saluda desde Abuelo de Pájaro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, doctor. En principio, consultarle y respecto a las últimas cifras que se dieron a conocer el día de ayer, sí, 12 de abril, estamos hablando de 2.077 casos y 35 fallecimientos, sobre en qué estado estamos de la pandemia sobre el COVID-19 y, y bueno, si se viene una ola más, que nos dé una perspectiva de lo que usted esté analizando hasta el momento. Mirá, nosotros estamos en la región en un momento de franca disminución de casos. Nosotros casi no tenemos circulación de casos en este momento. Vos imaginarás que 2.000 casos es muy poco con respecto a lo que hemos llegado a tener, más de 150.000 casos. Exacto. Así que en este momento en nuestra región no estamos teniendo inconveniente. Ahora, si uno habla del mundo, tenemos que decir, la pandemia no terminó, porque todos los días se notifican algo de 1,5 millones de casos. Y eso lo que muestra que todavía hay circulación viral. Hay nuevas variantes que están circulando, sobre todo en Alemania, en Estados Unidos, en Irlanda, y que es probable que ingresen a nuestro país, porque en este momento los vuelos y la circulación de la gente es muy fluida. Entonces estas nuevas variantes pueden lograr hacer un impacto nuevo en nuestra temporada otoño-invierno, nunca de la magnitud de las anteriores, y teniendo en cuenta que estas variantes tienen gran circulación, pero no tienen un gran impacto en salud. No tenemos complicaciones, ni tanta cantidad de internaciones, ni tanta mortalidad, ¿no? Se viene hablando en estos últimos días sobre el uso o no uso del barbijo, y en diferentes territorios de la Argentina está su aplicación o no de esta normativa, y me gustaría que usted nos explique como profesional sobre qué debemos tener en cuenta a la hora de estas decisiones políticas, por supuesto que se toman con la anuencia o no del equipo sanitario que conforme cada gobierno, pero finalmente usted como especialista nos hable sobre el uso responsable y qué beneficios, si los tiene, aporta el barbijo. Tenemos que tener claro que el barbijo es un muy buen mecanismo de barrera, ¿no? De alguna manera hace que aquel que esté enfermo y pueda eliminar virus, la protección del barbijo hace muy buena freno para no contagiar al otro, que eso es fundamental. Y en aquel que es vulnerable, que tiene altos riesgos de tener enfermedades respiratorias, porque tiene otras enfermedades, es diabético, tiene enfermedad inmunosupresora, es un muy buen mecanismo de protección. No solo para COVID, para cualquier enfermedad respiratoria. Eso tiene que ser un aprendizaje después de esta pandemia que nos quede claro. Entonces, todos aquellos que son vulnerables y están en un lugar cerrado, tendría que tener los cuidados de usar barbijo. Todos aquellos que no estén vacunados como corresponde y tengan riesgo de estar transportando el virus, tendrían que usar barbijo. Ahora bien, en esta situación epidemiológica, con baja cantidad de casos, estando al aire libre, gente que no tiene riesgo, tranquilamente puede dejar de usar el barbijo. Entendiendo el mecanismo de funcionamiento del barbijo, entendemos en qué momento podemos usarlo. Usted mencionaba entre las personas que deben tenerlo en cuenta al uso, es aquellos que no fueron vacunados todavía. ¿Cómo estamos con esta situación? En Argentina, ¿no? Fíjate que en Argentina tenemos algo del 40% de la población con terceras dosis. Tenemos que llegar al 70-80%. Todavía estamos bastante lejos.
si bien tenemos una gran cantidad de la población con primeras y segundas dosis. Pero bueno, todavía tenemos que hacer ese esfuerzo para llegar a tener la cobertura total y que la gran mayoría, el 70-80% de la población vulnerable, tenga la tercera dosis dada. ¿Qué considera usted respecto a la campaña de vacunación antigripal de este año 2022 y si tiene la visibilización que merecería tener? ¿Cómo observa la dinámica de este proceso? Sí, lo que tenemos que entender es que primero el virus de la gripe ya adelantó alrededor de 8 semanas a lo habitual, ¿no? Y esto pasó en toda la región. Pasó en Estados Unidos, pasó en Brasil, pasó en Uruguay, en Chile, en toda la región se adelantó la circulación del virus, porque al estar desplazado por el virus de COVID, y el virus de COVID al dejar de ser agresivo, al tener menos circulación, permitió que el virus de la gripe se adelante. Esto fue un impacto muy fuerte, por ejemplo, en Brasil, porque no tenían vacuna en el momento que empezaron y realmente tuvieron un impacto muy fuerte, inclusive en mortalidad en algunas regiones. Para nosotros empezamos con la distribución y la vacunación ya hace unas semanas, con una muy buena distribución, una cantidad de vacunas suficiente y la población está respondiendo. Entonces creo que vamos a tener una muy buena cobertura de vacuna antigripal para la población susceptible, ¿no? Le hago una consulta que surge de escuchar, ¿no?, a la gente de diferentes sectores en los que me muevo, que es la vía pública, por supuesto, y tiene que ver con que si es obligatorio, digamos, el tener una receta, una prescripción médica para obtener la vacuna, o con solo acercarse a un vacunatorio es posible acceder a la misma. No, aquel que tiene indicación no requiere receta. Ahora, consideremos que hay un grupo de gente que tiene indicación precisa. Estos son los niños de 6 meses a 2 años, las embarazadas, los de 2 años a 64 años que tienen alguna enfermedad vulnerable, crónica, renal, cardíaca, respiratoria, inmunosupresión, oncológico, y mayores de 65 años. Personal de salud y personal de Fuerzas Armadas. Todos ellos tienen indicación. Las personas que salen de estos grupos requieren receta. Perfecto. Está muy buena la aclaración entonces para que justamente este grupo se dirija lo antes posible para no perder, digamos, el periodo, ¿no?, en que se aplica la vacuna. Y también le pregunto, para finalizar esa cuestión, si hay un plazo para que lo hagan, que también se habla, digamos, de que si no se vacuna en abril ya no tiene efecto. Vamos a aclarar eso también, que es importante. No, de ninguna manera, el virus ya está circulando. Cuanto antes nos vacunamos, más rápido tenemos protección. Uno considera que desde que se da la vacuna, recién va a tener protección a los 10, 14 días. Entonces, cuanto antes sea mejor, porque ya la circulación viral está y el riesgo está. Bien, y algo para tener en cuenta es si hubo vacunación contra el COVID en los días recientes. ¿Hay algún impedimento para aplicarse la antigripal? No, las vacunas se pueden dar conjuntas en el mismo momento o separadas el tiempo que sea. No hay ningún tipo de riesgo, no hay ningún problema. Así que lo ideal es aprovechar en el mismo momento que uno va a vacunarse, ¿no? Bueno, doctor Ricardo Teijero, le agradecemos estos minutos que tuvo con Abuelo de Pájaro. La intención era volver a refrescar algunas cuestiones que se hablaban en el comienzo de la pandemia sobre el uso responsable del barbijo y acoplarnos a esta inquietud que le manifesté al final sobre la vacunación antigripal, que ya estamos en etapa de adquirirla. Y si usted quiere dejar alguna recomendación final para los oyentes, tiene el espacio para hacerlo. Sí, me parece que es importante que no solo tener en cuenta la vacuna de gripe y de COVID, me parece que es el momento de revisar los calendarios. No nos olvidemos que tenemos protección para otro tipo de enfermedad, difteria, tétano, coqueluche en los chicos, rubiola, papera, sarampión. Las coberturas bajaron mucho en estos 2 años de pandemia. Es muy bueno que busquemos la recomendación del médico, que nos acerquemos, que veamos los calendarios y que los actualicemos.
Muy bien, le agradecemos entonces por el consejo y por habernos dado sus minutos para este programa.